Hola, les doy la bienvenida a un nuevo video tutorial, a una revisión de un plugin presentado recientemente por la gente de Wave. Se trata del compresor RS124, el cual Wave dice que recrea fielmente el legendario RS124 de EMI, que es un compresor de tubo utilizado ampliamente en Abbey Road Studios en Londres, por allá en la década de los años 60. Vamos a mirar entonces la versión plugin que ellos traen, la recreación virtual de ese plugin, de ese compresor que nos ofrece, que podemos obtener con el mismo. Obviamente decir que es fielmente recreado, pues de mi parte no podría decirlo porque no he tenido nunca la posibilidad de tener en mis manos la versión hardware para poder hacer la comparativa hardware-software. Pero pues podemos entonces mirar las características que nos ofrece ese nuevo plugin y pues integrarlo a nuestros procesos de edición, mezcla y masterización, si nos ofrece pues una experiencia diferenciada con respecto a otros plugins de compresión. Al parecer la gente de Wave decidió recrear este plugin pues por su carácter sónico y específicamente y porque es un dispositivo limitado para muchos, ya que se produjeron cantidades limitadas de la versión hardware. Entonces, pues es como una de las razones por las cuales traen esta versión software, una posibilidad para que los que no tuvimos la fortuna de tener el hardware, pues podamos acercarnos por lo menos de manera virtual al mismo. Su interfaz de usuario es como la estás viendo en pantalla en este instante. Está la versión estéreo, viene una versión monofónica del mismo que sería solamente una unidad que vendría a ser como la parte superior del plugin. En este caso estamos viendo la versión contraída de la versión estéreo del plugin. Si fuera monofónica, como les digo, sería la parte superior, y si la expandimos tenemos entonces acceso a unos controles avanzados específicos donde tenemos unos filtros, el tipo de monitorización que queremos, el tipo de compresión. En un momento vamos a mirar eso a detalle entonces qué podemos hacer. Por ahorita miremos la versión comprimida del módulo. En la parte superior tenemos acceso entonces como normalmente a los diferentes activas A y B de plugin. Podemos navegar por los diferentes presets. Tenemos presets dedicados de Abbey Road para baterías, misceláneos para voces. Tenemos aquí algunos presets de productores reconocidos como Greg Wells, por ejemplo, entre otros tantos, de los cuales pueden servirnos como puntos de partida entonces para conocer mucho más cómo funciona el plugin. Tenemos aquí, por ejemplo, para voces, para hacer ajustes particulares. Luego tenemos por aquí para cambiar la interfaz o el tamaño de la interfaz de usuario. Tenemos por defecto el 100%, pero si no te gustan tamaños tan grandes, pues puedes reducirlo a un 75%. Y si eres medio cegatón quizás, o tienes una pantalla muy pequeña, o tienes una pantalla táctil y necesitas manipular los knobs de manera manual, pues obviamente te puedes ir hasta un 200% y tendrías esta interfaz bastante grande del mismo, que al ampliarla pues noto en lo personal en mi monitor que no se ve tan definida, simplemente se ve más grande la interfaz pero no se ve definido los controles, pero pues no impide que lo utilicemos, no impide que utilicemos el plugin en nuestros flujos de trabajo, que es lo importante al final. Uno no se queda con la interfaz, sino con el sonido que obtenemos a través del mismo. Tenemos por aquí un control que se llama Hold o sostenido, por defecto está apagado. Este control nos permite entonces reducir los artefactos de compresión cuando se presentan ataques fuertes durante los silencios, cuando se retoma de un silencio a la entrada del audio. Si hay un ataque fuerte, entonces este nos permite controlar que se presenten artefactos, pero también cuando hay ruido de bajo nivel en la señal, en los tiempos de liberación largos que sean prolongados, entonces también si se producen artefactos, con este control de hold activo podemos entonces evitar que se produzcan esos artefactos. Cuando este control está así activado, entonces el compresor lo que hace es analizar la envolvente del transitorio y lo que hace es suavizar el ataque. Entonces, si la señal cae por debajo de cierto nivel, entonces la liberación se mantiene para eliminar los aumentos de ruido que no necesitemos en la señal. Este control hold o auto hold tiene tres estados: apagado, que sería el primero en donde no estaría haciendo nada. Tenemos el encendido, que sería la luz fija como en este instante que la puedes ver, en donde lo que está haciendo es esperando que haya pues obviamente un flujo de señal, y luego una señal intermitente en cual empezaría a parpadear la luz, indicándonos pues que está funcionando como tal el control dentro de la señal que estemos procesando. Pues nos resulta tentador siempre dejarlo activo inicialmente por la característica que cumple, dejarlo activo para que haya una retención como automática y así mitigar todos los problemas que estén relacionados con los tiempos prolongados de ataque o de liberación. Pero lo que nos dice Wave es que si hacemos un uso innecesario de este control, entonces lo que hacemos es restar o limitar o eliminar las características sónicas que emula este compresor, así que estaríamos usándolo como compresor tradicional más. Entonces dicen ellos o recomiendan ellos mejor utilizarlo cuando realmente nuestros sonidos tengan unos ataques bastante fuertes, quizás un sonido de batería, una caja, si lo aplicas en una caja, en un bombo,
y hay un ataque fuerte, entonces allí sería ideal utilizarlo. De lo contrario, siempre recomiendan ellos dejarlo apagado. Luego tenemos junto al mismo el botón de Recovery, que viene a ser básicamente la recuperación. Eso nos permite establecer entonces con estos valores que tenemos aquí, tenemos valores rápidos, nos permite entonces ajustar el tiempo de liberación del compresor. Recordemos que el tiempo de liberación es el tiempo que tarda el compresor de recuperarse de un estado de compresión a una ganancia normal cuando la señal pues desciende por debajo del umbral que hayamos nosotros especificado. Está controlado obviamente por este potenciómetro, este interruptor, el cual tenemos 6 posiciones, desde rápida, que sería el valor de 1, hasta compresiones lentas, que sería el valor de 6, y valores intermedios, que sería por aquí 4 o 3, ¿ok? Luego tenemos el input control o controles de entrada, con el cual podemos establecer cuánta compresión vamos a aplicar a la señal que está entrando. Funciona como ganancia de entrada y como control de umbral inverso. O sea, el aumento de nivel de entrada aumenta la compresión y aumenta el nivel de salida de forma automática. El control de entrada entonces podemos variarlo desde una posición 0, que sería acá a la izquierda hacia abajo totalmente, que sería sin ganancia, o hasta 10, que sería la compresión máxima en este caso. Dependiendo de la señal que estemos nosotros procesando con el plugin, pues los niveles de entrada es posible que también utilicemos simultáneamente este atenuador acá que tenemos, pues para compensar la salida y evitar recortes en la señal. Entonces esta sería la función de este control de atenuador de salida, con el cual podemos compensar entonces esos niveles de señal. El búmetro, que viene a ser básicamente un medidor de la ganancia que estamos reduciendo, aunque podemos utilizarlo para medir los niveles de entrada o la salida, pero normalmente siempre se utiliza para medir o visualizar la reducción de ganancia que estamos entonces obteniendo utilizando este compresor o utilizando un compresor en una señal de audio que estemos procesando. Luego tenemos un control que se llama Superfuse. Por acá podemos activarlo. Cuando lo activas ves que se enciende este LED y se desactivan los controles de recovery, de recuperación o liberación, y este botón Superfuse nos permite entonces establecer la liberación del compresor para que coincida con el tiempo de ataque. Hay que tener en cuenta que esto se puede utilizar o puede resultar en un efecto sobrecomprimido si lo usamos en exceso. O sea, si necesitas sobrecomprimir quizás una voz o una batería, entonces vendría bien este control, o una mezcla si eres de los que les gusta sobrecomprimir. Recordemos que en esto no hay unas reglas establecidas, hay simplemente gustos y necesidades por cumplir, por suplir. Entonces con este control activo, con Superfuse activo, entonces la configuración del control de recuperación, como les indiqué, está siempre deshabilitada, pero todos los demás controles van a ver que funcionan de forma normal, van a estar habilitados. Este control Superfuse realmente no es una característica que venía en el hardware original, dicen ellos, sino que fue una función que ellos decidieron incluir como una característica pues adicional para mejorar el funcionamiento o el potencial sónico que podemos obtener con este plugin. Recordemos que los desarrolladores habitúan a agregarle características muy personales, muy particulares a sus plugins, pues para potenciarlos y ajustarlos a los flujos de trabajo actuales, de la música actual y a las necesidades de los usuarios actuales. Eso nos permite entonces esa sobrecompresión para obtener entonces resultados bastante creativos en el audio que estemos trabajando. Luego tenemos aquí el tipo de unidad que queremos trabajar. Tenemos la Studio o la Cutor. Vemos como hay un pequeño cambio en la tonalidad del color, un poco frío Studio, y Cutor se vuelve un poco más cálido. Wave lo que hizo fue como emular dos tipos allí de comportamiento de esta unidad de hardware. En este caso el estudio, ellos dicen que recrearon básicamente los tubos originales del RS-124, y cuando nos vamos al Cutor, que viene a ser como corte, básicamente lo que hicieron es ajustar que los tiempos de ataque sean más lentos. Entonces los tiempos de ataque y liberación, al ser más lentos, se rigen más por un tubo que ellos llamaban el 6AL5. Mientras que si seleccionamos la unidad tipo estudio, entonces ellos están utilizando o recreando mejor un tipo de tubo 60070B, que ese viene a ser como la referencia que le dieron en Abbey Road y que genera un sonido ligeramente aplastado, que fue lo que le dio entonces como su encanto, su característica particular a este compresor. Vemos que los reflejos que tenemos en la parte secundaria, en este caso, son obviamente el reflejo de la parte superior, de los controles de la parte de arriba, así que pues no voy a detallarlos. Vamos a expandir, vamos a mirar los controles avanzados. Podemos hacerlo desde aquí, o puedes hacerlo directamente donde dice expansión. Y aquí nos encontramos entonces con la cadena de filtros, en donde tenemos los filtros pasa altos y pasa bajos. Tenemos aquí entonces para seleccionar el rango de frecuencias, y podemos obviamente jugar aquí con este control de mix para establecer entonces la cantidad de señal que estamos aplicando de compresión, para jugar entonces con compresión paralela básicamente. Por defecto está en 100 para afectar 100% la señal. Si quieres aplicar simplemente un 50% de procesamiento, pues obviamente llevas este dial
al 50%. Y con estos filtros podemos entonces actuar sobre canales L y R en este caso. Si no quieres trabajarlos de manera enganchada, linkeada, simplemente deslinkas acá y puedes trabajar de manera independiente los filtros del canal izquierdo o del canal derecho. En este caso estoy trabajando en estéreo, pero también podría hacer la monitorización en modo monofónico, por ejemplo, o podría irme aquí a dúo para que sea monodual, o podría irme aquí a mid-side para trabajar como su nombre indica en mid-side. Entonces ves que las etiquetas cambian, entonces tendría aquí el filtro del mid, el rango de mid y el de los sides. Entonces podría jugar aún con el nivel de compresión que quiera aplicar a los laterales o a la parte céntrica de la señal. Y eso es básicamente la manera como seleccionamos el tipo de compresión. Si queremos mid-side, laterales, mono, dual o estéreo. Vamos a mirar entonces este plugin ahorita en acción, cómo se comporta sobre una mezcla, y luego lo probamos sobre unas voces, y con eso cerraríamos entonces esta pequeña revisión. Vamos a dejarlo entonces en estéreo. Voy a llevar entonces acá los filtros a 20 Hz y vamos a dejar esto en 100% para que no haya una afectación sobre el audio. Dejémoslo en estéreo y vamos a colapsar esto por un momento. Vamos a apagar el plugin. Tengo aquí una pequeña mezcla, una pequeña pista. De forma natural suena así. Procedo entonces a encender el plugin y vamos a mirar entonces cómo empieza a aplastar la señal. Interesante. Tenemos cuando activo SuperFuse como sobrecomprimo o comprimo de una manera exagerada, entonces mucho más la mezcla. Percibo en lo personal un poco más de aplastamiento cuando estoy en Cooler, y vemos aquí como el Auto Hall está actuando en este momento. Obviamente estoy llevando valores exagerados para que notemos entonces el comportamiento del plugin sobre una mezcla general. Vamos a expandir aquí y vamos a jugar entonces acá con estos filtros y con la forma de monitorizar o el tipo de compresión que estamos haciendo. Luego tenemos acceso también a los presets, los cuales pueden ser un punto de partida. Entonces, como te indiqué hace un momento, simplemente seleccionamos aquí, puedo irme a Mixbox, por ejemplo, este que se llama Holscue. Ya tú juegas con los controles, claro está. Ok, vamos a escuchar ahorita este mismo plugin sobre unas voces y con eso entonces cerramos esta revisión del mismo. Y vamos a escuchar entonces estas voces sin la compresión, sin el plugin como tal activo. Un año más, va a terminar, un año más, va a comenzar. Vamos a proceder a activar entonces ahora el plugin y vamos a escuchar entonces esto cómo suena. Un año más, va a terminar, un año más, va a comenzar, lo celebramos. Hoy festejamos, un año más, va a terminar, un año más, va a comenzar, hoy celebramos, lo festejamos, un año más, va a terminar, un año más, va a comenzar, lo celebramos, hoy festejamos, un año más. Vamos a escuchar eso entonces con la mezcla como tal y sonaría así. Sin el plugin, vamos a apagarlo, vamos a bypassarlo.
Un año más va a terminar, un año más. Procedo a activar el plugin y escuchamos. Un año más va a terminar, un año más va a comenzar, lo celebramos, hoy festejamos. Un año más va a terminar, un año más va a comenzar, hoy celebramos, lo festejamos. Un año más va a terminar, un año más va a comenzar, lo celebramos, hoy festejamos. Un año más va a terminar, un año más va a comenzar, hoy celebramos, lo festejamos. Un año más va a terminar, un año más va a comenzar, lo celebramos, hoy festejamos. Y eso es básicamente, amigos, entonces el Wave RS124, un compresor, pues que como pueden ver ustedes en las pruebas que acabamos de hacer, pues realmente sirve, hace su cometido, que es comprimir, aplastar. Entonces el audio que estamos procesando, independientemente sea una mezcla, sea una voz, sea una línea instrumental específica, hace su cometido. Ya dependerá mucho, pues obviamente, de la configuración que hagamos del mismo. Aquí una revisión es simplemente mirar los controles rápidos, las configuraciones que nos ofrece, y pues probarlo de manera rápida sobre un sonido específico. Ya para una prueba un poco más objetiva del mismo, te corresponderá a ti descargar la versión de prueba. Siempre recomiendo eso, probarlo durante el tiempo que tienes. Creo que son 14 días funcionales. Lo puedes probar. Si realmente aporta entonces a tu proceso de trabajo, pues entonces puedes hacerte con la copia del mismo, el cual está actualmente rebajado. Está muy barato, luego se va a subir el precio casi a 4 veces lo que está actualmente el costo. Así que pues es una posibilidad de ampliar tu arsenal de plugins de Wave en este caso. Con esto cierro, esperando que la información compartida en alguna medida te pueda ser útil. Si así es, pues dale like, comenta, comparte. Si eres nuevo por acá, te invito para que te suscribas al canal, activa la campana para futuras notificaciones y mantente pues obviamente conectado. Nos vemos en una próxima ocasión. Bendiciones para vos.